bienvenidos a este seminario en línea sobre maestrías y posgrados en Australia. Mi nombre es Kerry Ramírez, director de Destino Australia, y me da mucho gusto saludarlos. Esta es la versión grabada del seminario que tuvimos hace un par de días sobre maestrías y posgrados en Australia. Y bueno, es un seminario que les da una idea general sobre lo que ustedes encontrarán en términos de la experiencia profesional que pueden tener en Australia, en una universidad, y créanme que es un seminario que les va a servir mucho. Es un seminario que tiene una duración de 35 minutos y pues bueno, vamos a cubrir diferentes temas que ahorita les vamos a platicar. El día de hoy me da mucho gusto saludarlos, de hecho desde la ciudad de Canberra. Estamos transmitiendo este seminario desde la capital de Australia. Canberra, que es una ciudad muy interesante, es la capital de los poderes, la capital política de Australia. Y bueno, aquí está la cumbre del Parlamento. Y ahorita estamos ubicados en esta ciudad precisamente porque nosotros como Destino Australia, pues bueno, tenemos siempre la intención de visitar Australia, de estar aquí, de ver cómo les ha ido y nos ha dado mucho gusto ver que pues la verdad, pues, todos nuestros estudiantes están muy contentos con el programa que han escogido, están pues la verdad es que muy a gusto en estar aquí en Australia y también hemos podido platicar con las universidades quienes también nos han dicho que están muy contentos con el desarrollo que han tenido nuestros estudiantes aquí en Australia. ¿Ok? Entonces, bueno, pues desde aquí, desde la ciudad de Canberra, les mandamos un fuerte saludo a todos y esperamos que este seminario, que como les digo es la versión grabada, les sea de mucha utilidad. Y bueno, ustedes ya estarán viendo en su pantalla lo que será la presentación del día de hoy. Nosotros como Destino Australia somos un representantes de diferentes universidades. Ahorita de hecho somos representantes de 12 universidades australianas y nuestro objetivo es pues poder darles la información, toda la asesoría que ustedes necesiten, ayudarles con el proceso de admisión, con el trámite de visas y asegurarnos que de principio a fin ustedes tengan toda la asistencia requerida para que puedan alcanzar su objetivo de estudiar en Australia. Y precisamente estos seminarios nos ayudan mucho para que ustedes conozcan de manera general lo que les ofrece Australia. Así que bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente eso. Vamos a hablar sobre lo que tiene Australia como destino educativo, realmente las razones por qué estudiar en Australia. Y luego la parte final, que es la parte de oportunidades de estudio, que me parece que es la más interesante para ustedes, donde ya hablaremos de en específico qué programas de posgrado y maestrías existen aquí en Australia, los programas de beca, los procesos de aplicación, etcétera. ¿Okay? Y bueno, pues la verdad es que Australia es generalmente conocido como un país lejano, con animales exóticos. En México todavía no es muy conocido Australia, aunque la realidad es que recientemente sí ha crecido mucho el interés por estudiar en Australia, o vivir en Australia, o trabajar en Australia. Y como van a ver en los próximos pues minutos, Australia es más que canguros y koalas. Australia es un país que tiene mucho que ofrecer. Y de hecho, bueno, yo me acuerdo, yo tuve la oportunidad de venir aquí a Australia y estudiar en el año 2002, hice aquí yo mi maestría. Y cuando yo me vine para acá, todo el mundo me decía, ¿Australia? ¿Qué te vas a Australia? Pues bueno, esto es Australia. Ahorita están viendo ustedes el mapa de Australia. Y Australia, que es un país sumamente interesante, es un país que tiene una extensión territorial muy grande. Para que ustedes se den una idea, básicamente el territorio de toda Australia es muy similar a lo que sería los Estados Unidos. O sea, es un territorio bastante grande, pero tiene una población muy pequeñita. Tiene solo 22 millones de habitantes que están aquí en Australia. Y para que se den una idea del tamaño que tiene Australia, para la gente que quiere viajar de Sydney a Perth, es básicamente un vuelo de aproximadamente entre 4 y 5 horas, pero en coche son aproximadamente entre 3 y 4 días. Y para la gente que viaja de Sydney al norte de Australia, la ciudad de Cairns, es más o menos un vuelo de 3 horas y más o menos 2 días y medio de camino. Entonces realmente es un país con una extensión territorial muy grande. Y el gran logro que han tenido los australianos es que con solo 22 millones de habitantes han podido consolidar una economía muy sólida, un país con estándares de calidad de vida muy altos. Y obviamente eso también se refleja en los programas educativos que tienen. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero para que se den una idea, bueno, Australia tiene credenciales muy interesantes. Podríamos hablar de Australia por mucho tiempo y de hecho pueden contactarnos para hablar y resolver todas las dudas. Pero bueno, en 45 minutos, 35 minutos es difícil decirles todo. Pero algo que es muy interesante es que es una economía que lleva más de 10 años continuos de crecimiento económico y crecimiento económico importante además. De hecho, Australia fue de las pocas economías
que no entró en recesión el año pasado, o sea, no sufrió la crisis económica mundial como muchos otros países, como en el caso de México la sufrimos. Y eso habla de la solidez que tiene Australia en sus niveles macroeconómicos y pues, en su modelo económico que ha sido muy exitoso. Y es que además Australia ha sido pues líder en desarrollo económico, pero también en tecnológico. Los australianos reciben muchas economías nuevas, les gusta adaptarlas y en base a eso, pues bueno, generar cosas muy innovadoras que les permite seguir siendo competitivos. De hecho, Australia ha ganado, bueno, los científicos australianos han ganado diferentes premios Nobel, lo cual pues ratifica el nivel tecnológico e innovador que hay en este país, ¿no? Y bueno, el otro que es la calidad de vida, ¿no? A las ciudades australianas constantemente han sido clasificadas como de las mejores para vivir. Por ejemplo, la revista The Economist tiene ahí un ranking de ciudades y sus niveles de calidad de vida. La ciudad de Melbourne por muchos años ha sido clasificada entre las mejores ciudades para vivir, por eso lo recibe también la revista, bueno, Newsweek, y también clasificando ciudades como Sydney, como Perth, como Adelaide y como Brisbane. Entonces, bueno, realmente pues es un país donde en general se vive muy, muy, muy bien, ¿no? Y otro de los datos muy interesantes que tiene Australia es este que vemos ahorita en la pantalla. En el año 2008 se hizo un estudio muy interesante donde se quiso analizar cuál es el país más próspero del mundo. La idea era realmente no solo enfocarse en pues, los indicadores económicos que tiene cada país, sino que también incorporar los valores que se tienen como sociedad y las oportunidades que se tienen, lo cual generaría prosperidad. Y en el 2008, este estudio que hizo el Instituto Legatum encontró que Australia es el país más próspero del mundo. Una de las cosas muy importantes y que creo que además se refleja cuando uno estudia aquí en Australia es que la sociedad australiana tiene valores muy, muy, muy interesantes, muy amigables, donde la sociedad se apoya mucho. De hecho, es considerado que Australia tiene el mayor, o sea, los australianos usan el mayor número de horas en trabajos de voluntariado y de trabajo comunitario. Entonces, realmente es una sociedad que lo recibe muy, muy bien a uno. El otro índice es el que tiene las Naciones Unidas, en donde se encontró que Australia tiene el segundo lugar en índice de desarrollo humano. Es un índice que habla pues del ingreso per cápita, pero también maneja indicadores del sistema de salud, del sistema educativo, y Australia está en el número 2 a nivel mundial. Y recientemente, de hecho hace unos días, en la revista Newsweek puso a Australia en el top 5 de los mejores países del mundo para vivir. Nada más para que se den una idea, los otros son Finlandia, Noruega y Suecia. Entonces, bueno, ahí el clima no cuenta, pero bueno, Australia está en número 4 como el mejor lugar para vivir. Entonces, bueno, realmente pues son indicadores que hablan muy bien de lo que sería Australia, ¿no? Y ya entrando un poquito en materia de lo que son cada una de las ciudades, siempre me gusta platicarles un poco lo que son las ciudades, para que ustedes también tengan una idea, porque bueno, finalmente no van a estar en un salón de clases, también van a tener una vida dentro de una ciudad. Y esta es la primera de ellas, probablemente la más conocida de Australia, que es la ciudad de Sydney, que es conocida, pues bueno, porque tiene el icono del Opera House, fueron las Olimpiadas, es la ciudad icónica de Australia. Y es una ciudad, pues, de mis favoritas. Yo viví en Sydney durante 4 años. Y es una ciudad donde se ve muy bien. Es una ciudad de 4 millones de habitantes. Bueno, casi 4, 3.8 millones de habitantes. Con una temperatura promedio muy agradable. Es de aproximadamente 23 grados. eh, y una ciudad como cosmopolita donde hay gente de todo el mundo, donde la gente tiene mucho que hacer, se vive muy bien en la ciudad de Sydney y obviamente ese contexto internacional también se refleja en los programas de posgrado y ya platicaremos de eso un poquito más adelante. ¿Ok? Bueno, la otra ciudad que también es muy importante aquí en Australia, ubicada ya en la parte sur de este territorio australiano que es bastante grande, es la ciudad de Melbourne. Está un poquito más abajo de lo que sería Sydney. Es una ciudad que, como les decía al principio, fue clasificada como número 1 como los mejores lugares para vivir por la revista The Economist. Y de hecho es la segunda ciudad con mayor número de estudiantes internacionales en todo el mundo. Londres es la número 1, Melbourne es la número 2, lo cual habla de la alta demanda que tienen los programas educativos aquí en Australia.
Y Melbourne es una ciudad también de 3.8 millones de habitantes, prácticamente es la misma población que tiene Sydney. Es un poquito más fría, aquí la temperatura promedio es de alrededor de 21 grados y en invierno, que como es ahorita que estamos en invierno, sí se siente un poquito de frío, pero nunca llega a nevar en Australia. Eso es algo importante que ustedes deben saber. La verdad es que el clima es bastante moderado y pues la verdad es que uno lo vive bastante bien, ¿no? La tercera ciudad que les voy a platicar el día de hoy, y pues discúlpenme que sea muy breve en cada una de ellas, pero bueno, es que no tenemos mucho tiempo, pero es la ciudad de Brisbane. Brisbane, que es la tercera ciudad con mayor población de Australia, aproximadamente 1.8 millones de habitantes, y ubicada justo a la mitad de lo que sería el territorio australiano, de hecho de todas la que tiene probablemente el mejor clima, está muy cerca de los trópicos, y una ciudad que ha tomado mucha fuerza para recibir a estudiantes internacionales e incluso, bueno, para los mexicanos, la verdad es que hemos tenido muy buenas experiencias también con la ciudad de Brisbane. Me parece que el clima es algo que ha gustado mucho, que la calidad de las universidades también ha gustado mucho y que bueno, ya platicaremos más adelante de cada una de ellas. Pero bueno, también para que la consideren por ahí, ¿no? Entonces esto es brevemente lo que es, digamos, Australia, que si como les digo, bueno, vale la pena que se pongan en contacto con nosotros para platicar mayor a detalle lo que ustedes requieren sobre la experiencia educativa que les ofrece Australia o como país, pero vale la pena que también lo consideren. Y algo que no mencioné y que de hecho me preguntaron mucho durante el seminario que tuvimos en vivo es la relación que tiene Australia con Asia Pacífico. La verdad es que Australia sí tiene una relación muy muy importante con toda la región de Asia Pacífico. Es algo que le ha gustado mucho a la gente que ha estudiado aquí en Australia, sobre todo mexicanos, porque realmente les da esa ventaja competitiva que necesitan las empresas. No mucha gente en México entiende cómo hacer negocios en Asia o entiende cómo se hacen las cosas en Asia. Entonces Australia de hecho les da esa perspectiva que es adicional al programa educativo que van a tomar ustedes. Y bueno, ya siguiendo con la presentación, ahorita vamos a hablar de las razones por las cuales estudiar en Australia, pero quiero dedicarle un par de minutos a algo que me parece muy interesante, que es por qué estudiar un posgrado en el extranjero. Es algo que pues parece muy obvio, ¿no? Y parece algo que todo el mundo debe hacer, pero vale la pena como que realmente pensar cuáles son las razones realmente que hay atrás de eso. Y la primera razón que hemos encontrado, que creo que es la más obvia, es que obviamente al realizar un estudio de posgrado, pues mejora la posición laboral que tenemos nosotros. Obviamente nos volvemos más demandados por las empresas, mejor preparados, pero bueno, ¿a qué se debe todo esto? Realmente pues hay varios factores, ¿no? El hecho de estudiar una maestría en el extranjero nos da la posibilidad de complementar los estudios que ya tenemos universitarios o la experiencia laboral que tenemos. Y cuando hablo de complementar, me refiero a gente que, como por ejemplo, los ingenieros que buscan hacer un programa de maestría en negocios y eso les permite complementar y manejar nuevas habilidades y nuevos conocimientos que a lo mejor no cubrieron en sus estudios universitarios, ¿no? Entonces ese complemento me parece que también siempre les da una mayor competitividad en el mercado laboral. Ahora también puede ser por otro lado, que uno puede también crecer en el desarrollo profesional por medio de una especialización. Eh, Básicamente me refiero, por ejemplo, a gente de negocios, administradores de empresas que toman una maestría en finanzas, marketing, recursos humanos o management y esas especializaciones nuevamente les da una mejor posición laboral. Obviamente también esto se ve en la parte de ingenierías o en las partes de ciencia, donde ustedes al hacer una maestría un poquito más especializada les da una mayor competitividad y se vuelven, pues tienen un mayor grado de expertise, como le dicen aquí en Australia, en ciertos temas que requieren las empresas, ¿no? O el sector público o la ONG. Entonces, bueno, eso es digamos que lo evidente, pero bueno, eso lo puede obtener cualquiera al estudiar una maestría, pero la diferencia es que cuando hace una maestría en el extranjero, también se obtiene una visión internacional de las cosas. Básicamente, pues el hecho de estar fuera de México nos permite ver cómo es que se hacen otras cosas en otras partes del mundo. Como ya les platiqué, la parte de Asia aquí en Australia se ve de manera muy clara. Gente que quiera aprender a hacer negocios en Asia o que entender cuáles son las tecnologías o los métodos de planeación o etcétera que se usan en esta parte del mundo, eso se obtiene cuando uno sale al extranjero a estudiar.
Y bueno, también en el caso de Australia también se nos permite perfeccionar el manejo del idioma inglés, ¿no? Algo que es fundamental actualmente. Muchas veces en México decimos, sí, yo manejo al 100% el inglés, pero cuando tenemos que enfrentarnos realmente a una situación dentro de un ambiente laboral donde se tiene que manejar el idioma inglés, a veces como que no se nos da. Y al hacer una maestría aquí en Australia, ustedes créanme que lo van a encontrar. Van a perfeccionar el manejo del idioma inglés y lo van a hacer de una manera muy adecuada. Y finalmente algo que también les ofrece Australia, y ya hablaremos de eso con mayor detalle, es que ustedes van a obtener experiencia laboral. Y es que muchos de los programas que ustedes realizarán aquí incluye componentes de prácticas profesionales o proyectos dentro de empresas, que además es algo que deja mucho porque el ambiente laboral aquí en Australia es muy distinto al que vivimos en México y esas diferencias culturales también vale la pena entenderlas porque eso pues nos da mayor competitividad, ¿no? Entonces, bueno, este es un dato que me parece que vale mucho la pena comentar. Es un dato que nos da la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, conocida como la OCDE, que agrupa a un buen número de países y que hace diferentes reportes y estudios económicos en diferentes materias. Y un estudio bastante reciente y que le han dado mucho seguimiento nos dice que en el mundo, en promedio, la gente que tiene estudios de posgrado obtiene un 30% más de ingresos de los que no tienen. Y 30% me parece que es una cifra significativa y que, bueno, habla de que eso se da no solo en México, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces es un dato duro que vale la pena conservar en términos de los resultados que uno obtiene, obviamente, en el aspecto de mejorar su posición laboral. Pero también hay otro factor, y esta es la segunda razón que a mí me parece que también es muy importante, y es que el estudiar en el extranjero te da valores y experiencias que no tienen precio. El estudiar en el extranjero permite que uno como profesionista crezca también como persona. Uno obtiene valores como la independencia, la responsabilidad, que es muy interesante ver que las empresas ahora también están buscan gente que tenga pues esos valores que muchas veces solo con la experiencia se obtienen. Y de hecho hay varios estudios, y ahorita les voy a platicar de alguno de ellos, donde sí ya las empresas están buscando gente que tenga estas experiencias internacionales precisamente por los valores que uno obtiene. Pero también, eso es la parte personal, pero también es interesante que al tener un enfoque internacional, uno entiende las diferencias culturales que existen. Yo en lo particular creo que algo que me gustó mucho de mi programa de maestría fue eso, ¿no? Estar con profesionistas con mi mismo perfil, pero con diferencias culturales muy distintas. Vaya, básicamente, pues hay un japonés hace algo muy distinto a un chino comparado con un europeo, con un americano y con un latino. Y entender esas diferencias culturales realmente, pues en el aspecto personal, pues te llena mucho, pero también en lo profesional. Y de hecho, hemos tenido evidencia que las empresas en México es lo que buscan. Y les ha gustado mucho que los egresados mexicanos obtienen ese entendimiento cultural, sobre todo por la parte de Asia, y siempre son los primeros que dicen, ¿sabes qué? Yo soy el que habla Corea, yo organizo una junta con tal persona, etcétera, ¿no? Y es que obviamente también ustedes obtienen contactos con profesionistas de su mismo perfil, que bueno, luego también se reflejan en el ambiente laboral. ¿Ok? Y bueno, aquí les voy a presentar un estudio muy interesante de una compañía que se llama Transition Abroad, y ahí pueden ver la dirección, es www.transitionabroad.com. Este es un estudio que se hizo bueno, alrededor de más de 10 años se ha estado haciendo ese estudio, tratando de evaluar los valores que se obtienen o los cambios en personalidades que se obtienen de la gente que estudia en el extranjero. Los datos son muy interesantes, por ejemplo, 96% mejoró su confianza en sí mismo, 98% mejoró su entendimiento intercultural. Y algo que también se me hace muy interesante es esta última, 76% obtuvo un mayor entendimiento de perspectivas profesionales. Yo es que obviamente cuando uno sale y encuentra pues lo que se hace en el extranjero o digamos que expande sus horizontes, también tiene un mayor entendimiento de lo que uno quiere hacer como profesionista en el futuro, ¿no? Muchas veces pues vamos siguiendo una línea que es la línea que todo mundo sigue, pero realmente el hecho de estar en el extranjero te permite realmente darte el tiempo y conocer más y saber qué es lo que quieres hacer tú como profesionista, ¿no?
En el caso de Australia también es muy interesante, se hizo un estudio por parte de la Asociación de Exalumnos, hay una asociación de exalumnos de Australia y México, yo tuve la oportunidad de ser el presidente fundador de esa asociación y recientemente la asociación hizo un estudio con más de, me parece que fueron 600 egresados mexicanos que estudiaron en Australia y 98% de ellos recomendaron la experiencia que tuvieron en Australia. Es un número muy, muy, muy alto que habla de la gran satisfacción que ustedes obtendrán al estar aquí en Australia, ¿no? Realmente Australia es un destino no de rebote, sino un destino de elección y creo que el hecho que 98% de los que hemos estado en Australia acabamos muy satisfechos con la experiencia, habla muy bien de la experiencia que ustedes pueden obtener aquí, ¿no? Y bueno, eso fue brevemente hablar del por qué estudiar un posgrado en Australia, pero también pues ya entrando de lleno sobre por qué Australia, vale la pena mencionar que Australia pues no es muy conocido aquí en México, ya he estado mencionando eso, pero Australia es líder mundial en educación y formación vocacional, vaya, es un destino líder en todo lo que es formación vocacional y educación y cerca de, bueno, de hecho más de medio millón de estudiantes internacionales estudian aquí en Australia cada año. Esto habla de la gran demanda que tienen los programas educativos en Australia. De hecho, Australia es el tercer destino con mayor número de estudiantes internacionales en todo el mundo, solo seguidos de Estados Unidos, Inglaterra y el tercero es Australia. ¿Okay? Y bueno, en términos de reputación, pues les decía, la verdad es que la falta de conocimiento que tenemos en México sobre Australia no nos hace saber lo que existe aquí, pero es un sistema educativo muy bien regulado. De hecho, hay aproximadamente 40 universidades aquí en Australia, solo 40. En México tenemos, hasta donde yo sabía, más de 1000 hay registradas. Pero en México solo, en Australia, perdón, solo tenemos 40, de las cuales la mitad de ellas está rankeada entre las 500 mejores universidades del mundo. Esto habla de un sistema educativo muy bien regulado que busca mucho la calidad y muy homogéneo, ¿no? Entonces, la verdad es que pues, las universidades tratan de ser muy competitivas y que mantenerse en esos buenos niveles académicos, ¿no? Y como les decía, bueno, aquí en México no es conocido, pero en todo lo que es Asia Pacífico, pues realmente Australia es el lugar ideal para estudiar. ¿Ok? Entonces ya hablamos de la reputación que tiene Australia, pero algo que también les ofrece es esto que le llaman los australianos, que es la garantía de calidad y seguridad. Australia es el único país en el mundo que ofrece esto. Y esto es que el gobierno australiano ha creado leyes federales que protegen a gente como ustedes, estudiantes internacionales que estarán aquí en Australia o que están buscando oportunidades en Australia. ¿A qué me refiero en detalle? Es que, bueno, hay leyes que por un lado regulan la calidad de los programas, entonces con estas leyes el gobierno puede llegar y auditar y analizar la calidad educativa que tiene cada uno de los programas, pero también puede regular pues la calidad de las educación, de las instalaciones, los servicios estudiantiles que se ofrecen y también le ofrecen a los estudiantes internacionales la oportunidad de ponerse en contacto con el Departamento de Educación y en dado caso que hay algún problema con la institución que le está proveyendo su programa educativo, ellos van a salir y van a salir, digamos que a mediar y ayudar y ver cómo se puede resolver cualquier problema que existe. A raíz de esto es de que realmente los casos que hay en Australia de problemas o de casos de insatisfacción pues son mínimos. Pero ellos saben de que pues de la importancia que tiene que alguien los proteja, saben que es importante entender que la inversión que se hace y las expectativas que se crean al estudiar en el extranjero son altas y qué mejor que haya pues un organismo o un sistema de leyes que los proteja. ¿Okay? Entonces, bueno, ya pasando a otro tema, algo y que a mí me gusta muchísimo y durante el seminario estuvieron preguntando, bueno, ¿cuál es la diferencia con otros sistemas como Estados Unidos, Canadá o Inglaterra? Bueno, algo que sí tiene Australia es que es un sistema muy moderno, donde las maestrías tienen un enfoque de empresa. En Australia hace muchos años se dieron cuenta que de nada sirve tener un sistema divorciado donde por un lado van las empresas y por otro lado van las universidades. A veces pasa de que ustedes acaban su carrera y van a aprender a las empresas, ¿no? Aquí no quieren que pase eso y de hecho no pasa. Entonces lo que hacen es de que trabajan de la mano con las empresas y de hecho junto con empresas se coordina el programa a todo detalle que ustedes van a tomar. De hecho, las universidades australianas tienen algo que se llama el Academic Board
donde básicamente se sientan los directores, los CEOs de las empresas, junto con los rectores de las universidades, y en base a eso se establecen las necesidades que tiene el mercado laboral, y eso se tiene que reflejar en el programa educativo. Eso es algo que me parece excelente y sobre todo por la parte de un posgrado vale mucho la pena saber que existe eso, ¿no? Porque ya cuando uno va a hacer un posgrado, pues ya quiere realmente estar al día con lo que las empresas necesiten. Y algo que también esa relación tan cercana con las empresas permite que ustedes puedan incorporar a sus programas prácticas profesionales o proyectos que se hacen junto con las empresas. Porque además, bueno, en Australia, ya platicaremos de eso, se les permite trabajar mientras están haciendo sus estudios de posgrado. ¿Ok? Y de hecho, precisamente de eso vamos a hablar en este momento, ¿no? Esta es otra razón o otro de los porqués estudiar en Australia. Australia, los costos de colegiatura y de vida son mucho más bajos que otros países como el Reino Unido o Estados Unidos. Para que se den una idea, el costo promedio de vida en Australia es de 14,000 pesos mensuales. Y con esos 14,000 pesos mensuales ustedes pueden cubrir su hospedaje, su comida, moverse en transporte público, e incluso algunas salidas y cuestiones adicionales que puedan necesitar. Pero además, como ustedes ya les mencioné, ustedes pueden trabajar mientras están estudiando. De hecho, el gobierno de Australia les da la oportunidad de trabajar hasta 20 horas por semana durante clases y tiempo completo durante vacaciones. Y esto, bueno, es una experiencia que ayuda mucho por la parte de obtener una experiencia laboral, pero obviamente también ayuda para ayudar con su manutención, parcialmente ayudar a cubrir esos gastos de costo de vida, ¿no? Entonces, no muchos países lo ofrecen, pero en Australia ustedes sí lo pueden encontrar. ¿Sí? Y bueno, también algo que tiene Australia, yo para ser muy sincero, la verdad es que pues, ni lo tenía contemplado, pero es bueno que exista, de hecho a mí me sirvió muchísimo cuando vine aquí a Australia, es la gran infraestructura que tienen en servicios estudiantiles. Y es que ustedes van a encontrar que aquí en Australia las universidades ofrecen excelentes opciones de hospedaje, hay programas de orientación, hay continuos programas de apoyo académico, hay tutores que están ofreciendo ahí apoyo académico sin costo. Hay incluso recepción en el aeropuerto, hay la cuestión de las visas, la cuestión de servicio médico, todo eso está muy bien organizado y una infraestructura muy grande que permite que su experiencia que esté aquí, que aquí en Australia, pues realmente sea extraordinaria, ¿no? Ellos saben que ustedes no van a estar solo en un salón de clases, sino que tienen una vida fuera del campus universitario y qué mejor que la universidad esté ahí apoyándolos, ¿no? Y les decía que cuando yo llegué aquí a Australia, la primera vez como estudiante internacional, pues yo me enfoqué mucho en conocer el ranking de la universidad, el tipo de programa, etcétera. Y cuando llegué dije, uy, pero me di cuenta que había un gran apoyo de la universidad y eso me ayudó muchísimo pues en un proceso de adaptación que es muy interesante, pero que es bueno que haya alguien que esté, digamos que atrás apoyándolos en todo momento, ¿no? Y bueno, ya estamos entrando a la parte final de nuestra presentación y vamos a hablar realmente de las oportunidades de estudio, el proceso y la parte de las becas que yo sé que es muy interesante para ustedes. Los programas de posgrado que hay en Australia, ustedes pueden tomar un diplomado que puede ser de 6 meses a un año. Pueden hacer una maestría que generalmente son de un año o año y medio. Hay incluso algunas maestrías también de 2 años. Y también, bueno, pueden hacer doctorados. Prácticamente todas las áreas de estudio tienen acceso a estos programas de posgrado. Y para que se den una idea, el costo aproximado por semestre en pesos es de entre 86,500 y 124,000 pesos por semestre. ¿Ok? Los cursos en Australia inician generalmente en febrero y julio de cada año, aunque algunos programas pueden tener otras fechas de entrada. ¿Okay? Y bueno, las áreas de estudio que son las más populares, pues hay muchos programas de negocios como finanzas, marketing, administración, management, los tradicionales MBA. También hay muchos programas de medios y comunicación, eso también ha tomado mucha fuerza aquí en Australia. Me parece que la parte de comunicación internacional sobre todo ha sido de gran interés para mexicanos porque son estrategias de comunicación en un ámbito internacional. Obviamente hay muchas áreas de ingeniería, como ingeniería civil, mecánica, mecatrónica, pero también en sistemas de información o IT. También la parte de diseño, en la parte de animación también hay programas muy fuertes aquí en Australia.
Y bueno, la parte de estudios ambientales que los australianos tienen de los mejores programas en todo el mundo y también la parte de biotecnología que últimamente han desarrollado cosas muy interesantes por acá. Pero eso es una muestra de los programas. Yo les recomiendo ponerse en contacto con nosotros para poderles dar pues una idea mucho más clara de los programas que hay con base a las necesidades que ustedes tienen. ¿Okay? Y bueno, también les quiero comentar de un sistema paralelo que puede ser interesante para ustedes, que es al mismo tiempo que las universidades ofrecen estos programas, también hay programas que se llaman programas VET. El programa VET viene de Vocational Education and Training, en donde se ofrecen diplomados con duración mucho más corta y también con un costo menor. Son diplomados muy especializados, realmente para gente que quiere una especialización, por ejemplo, que quiere una especialización en marketing o event management o en algún área en ingeniería en particular. Tienen un enfoque muy práctico y muy vocacional. Y estos programas, pues generalmente, bueno, tienen desde $4,800. Ustedes pueden cubrir un programa de diplomado de este tipo del sistema BET. Con todo gusto se pueden poner en contacto con nosotros y les podemos dar la información. Este es un breve snapshot de las universidades con las que trabajamos. Todas, la verdad es que son universidades de muy buen nivel. Son universidades que ofrecen programas de alta calidad. La idea es que ustedes sí se pongan en contacto con nosotros para que nosotros podamos darles las opciones que sean las más adecuadas para ustedes, ¿no? Pero son universidades con muy buen ranking, con muy buen programa, pero algo que para mí es muy importante y que de hecho para todos en Destino Austral es importante, es que estén muy o que estén ligados al mercado mexicano, porque bueno, la realidad es de que aunque muchos de ustedes no regresan a México, se va a otras partes, o se quedan en Australia o etcétera, es importante que tengan un reconocimiento en el mercado laboral en México, ¿no? Y bueno, pues ya entrando a la parte de becas y apoyos, es importante que ustedes conozcan que hay tres tipos de becas universitarias, ¿no? Bueno, de becas para estos tipos de programas. El primero de ellos son las becas universitarias. Estas becas son becas que ofrece directamente las universidades. Algunas universidades tienen programas muy, muy importantes de becas, otras la verdad es que no lo tienen tan fuerte, pero vale la pena que ustedes lo consideren. Por ejemplo, de los programas que nosotros tenemos, algunas universidades que tienen programas importantes de becas son la Trove University, Swinburne University también tiene un buen programa de becas. La Universidad Tecnológica de Sydney acaba también de firmar un convenio de becas con el Banco de México. Macquarie University también tiene un programa bastante interesante de becas y tiene algunos convenios ahí con la SEP. Y también la Universidad Carnegie Mellon, que es una universidad americana que tiene un campus en Australia, tiene un programa muy muy interesante de becas. Entonces, de igual manera ustedes se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros les vamos dando ideas sobre cuál es el programa que también tiene estos apoyos, ¿no? Y bueno, por otra parte, hay las becas gubernamentales. El gobierno de Australia este año por primera vez abrió un programa bastante interesante de becas para Latinoamérica. Se abrieron 200 becas para Latinoamérica. Son becas que cubren toda la colegiatura y todo el costo de manutención. Y todos los programas, bueno, casi todos los programas de posgrado aplican para esto. Entonces hay que estar pendientes de cuándo se abren estas convocatorias. ¿Ok? Y también, bueno, el gobierno de México, la SEP también da apoyos importantes y ya hasta tiene convenios con varias universidades, lo cual nos parece, la verdad es que excelente que ya se estén dando estos apoyos. Y obviamente también el CONACYT sigue apoyando los programas de ciencia y tecnología. Y bueno, otra opción que me parece interesante son la parte de los apoyos financieros, que en México pues la verdad es que todavía nos da miedo, cada vez que oímos algo así como apoyo financiero o crédito educativo nos da miedo, pero la verdad es que vale la pena considerarlo. Estos apoyos financieros son básicamente créditos educativos que permiten realizar tu maestría o incluso cubrir tu manutención cuando estás en Australia y al terminar pagarlo en un plazo de entre 7 y 10 años con tasas de interés, la verdad, muy bajas. Y cuando me refiero a tasas de interés muy bajas no suena comercial, sino realmente créanme que son tasas muy bajas. Por ejemplo, el Banco de México generalmente da una tercera parte de lo que sería la tasa líder, que es CETES. Entonces, por ejemplo, ahorita está más o menos como al 2% y FUNED también está dando los préstamos como al 3% anual. Entonces, pues realmente son cosas que valen mucho la pena considerar.
Y también en el caso de Australia funciona muy bien porque muchas veces ustedes se van, les preocupa que no tienen la capacidad para cubrir la manutención. Y pues recuerden que ustedes tienen la oportunidad de trabajar en Australia. Entonces muchas veces se van con estos apoyos financieros y a raíz de que ustedes están trabajando en Australia, pues muchas veces ustedes no tocan una parte significativa de este préstamo, pero bueno, pues de alguna manera ya se fueron con un colchón, con algo que les apoya y obviamente cuando ya regresan a México, pues pueden regresarle a estas instituciones el préstamo que les dieron y ellos pues la verdad es que les da mucho gusto porque pudieron apoyarlos para irse y obtuvieron que les regresaran el crédito pues lo más rápido posible, con lo cual pueden ayudar a más personas, ¿no? Entonces, bueno, esto es en general lo que son las becas y lo que sí quiero que les quede así como que muy claro es que para cualquiera de estos programas lo más importante es que ustedes tienen que ser aceptados en el programa. Nos ha pasado que se abre la convocatoria y se tardan en hacer el proceso de aplicación y se les pasan las becas y la verdad es que nos da mucha pena porque muchas veces ustedes tienen candidaturas muy fuertes, pero por eso es muy importante hacer pues todo el proceso con tiempo para que sean aceptados y no se les pasen las convocatorias de becas. Y precisamente en el tema del proceso de admisión o cómo ser aceptados, aquí les doy un buen screenshot donde pueden ver pues los diferentes pasos. El primer paso que me parece es el más importante y es donde nosotros ponemos pues la mayor parte de nuestros recursos es de que ustedes encuentren el programa adecuado a sus intereses. Entonces vamos a estar en contacto con ustedes también, bueno, vamos a estar platicando para conocer qué es lo que requieren o qué programa les gustaría estudiar con la finalidad de encontrar el programa que sea así, bueno, el más adecuado a lo que ustedes quieren hacer. Ya después de que seleccionemos uno o varios programas, tenemos que empezar la recopilación de los documentos, que generalmente se les pide que ya tengan su título de licenciatura, un transcript o tira de materias. Esos documentos, tanto el título como el transcript, tendrán que ser traducidos al inglés. Y nosotros, para cualquier duda que tengan, los vamos a estar apoyando. Y luego tienen que presentar el examen de inglés TOEFL o IELTS. También con eso les vamos a estar ayudando. Ya que se manden esos documentos, se hace la aplicación formal. Nosotros como Destino Australia les ayudamos a mandar los documentos y más o menos en un mes las universidades australianas nos dicen si ustedes han sido aceptados o no en el programa. Me parece que es muy eficiente que en un mes te den respuesta. Esto nos ayuda mucho pues para que ustedes sigan viendo las opciones que tengan. Y ya, bueno, si la respuesta es favorable, nos mandan una carta de oferta completa donde ya se indica que han sido aceptados y bueno, a veces ustedes tienen que seguir algunas condiciones, como por ejemplo si les faltó tantito el inglés, no lo rechazan, sino se les da una carta de oferta condicional que indica que cuando ustedes obtengan el nivel de inglés ya podrán ser aceptados completamente en el programa. Y de ahí ya se pasa a hacer el pago del primer semestre o a tramitar la beca y luego ya les ayudamos con el trámite de visa, ¿no? Y al paralelo empezamos a ver las cosas como el hospedaje, el avión, todo eso, que son complementos importantes para ustedes, ¿no? Y es que nosotros como Destino Australia, pues somos tu conexión con Australia. Nuestro objetivo es darte la asistencia de principio a fin hasta el momento en que estés en Australia. Y el hecho de que estemos aquí en Canberra, pues realmente comprueba eso. Nosotros estamos viendo que ustedes estén bien. De hecho, como parte adicional, pasamos una certificación bastante complicada que da el gobierno de Australia. Y eso sí es muy importante. No mucha gente tiene esta certificación. Y lo hicimos buscando que ustedes se sientan seguros y con la confianza de que que están en buenas manos. También nuestros servicios son sin costo. Las universidades precisamente nos pagan para que podamos ofrecerle a ustedes este servicio sin costo. Y tenemos ya más de 8 años de experiencia en la industria de la educación internacional, ¿no? Un buen paso es contactarnos a través del correo electrónico y también visitar nuestro sitio web. Ahí podrán encontrar una sección que se llama programas de estudio. Ahí podrán ver pues la gran mayoría de los programas que tenemos con las universidades que representamos, pero también vale la pena ponerse en contacto con nosotros a través de teléfono o email. Como comenté en el seminario en vivo, pues bueno, nosotros estamos ahí para atenderlas, atendemos a gente en toda la República Mexicana, visitamos pues muchas ciudades constantemente y bueno, ahí están nuestros datos de contacto que es el 50 25 21 29 y nuestro correo que es tufuturo@destinoaustralia.com.mx.
Pues yo espero que este seminario les haya servido mucho. Como les decía, es la versión grabada. Obviamente en la versión en vivo tuvimos una mayor interactividad, estuvimos resolviendo dudas más específicas, pero para ustedes que están reviviendo este seminario grabado, pues les invito a contactarnos y con todo gusto vamos a estar dándole seguimiento a su caso. A mí en lo particular me da mucho gusto ver que cada día hay más mexicanos que tienen la oportunidad de venir aquí a Australia y me da mucho más gusto ver que todos están teniendo una experiencia increíble de vida. Entonces, pues con mucho gusto hacemos esto y no dejen de contactarnos y esperamos que este seminario les haya dado, pues les haya dado una idea de lo que les ofrece Australia. Entonces, bueno, pues ya me retiro. Mi nombre es Kerry Ramírez, director de Destino Australia. Les agradezco mucho el tiempo que tomaron en conocer más sobre lo que ofrecemos. Y bueno, estamos en contacto. Hasta luego. Las razones por qué estoy en Australia y luego la parte final que es la parte de oportunidades de estudio que me parece que es la más interesante para ustedes, donde ya hablaremos de en específico qué programas de posgrado y maestrías existen aquí en Australia, los programas de beca, los procesos de aplicación, etcétera. ¿Okay? Y bueno, pues la verdad es que Australia es generalmente conocido como un país lejano, con animales exóticos. En México todavía no es muy conocido Australia, aunque la realidad es que recientemente sí ha crecido mucho el interés por estudiar en Australia, o vivir en Australia, o trabajar en Australia. Y como van a ver en los próximos pues minutos, Australia es más que canguros y koalas. Australia es un país que tiene mucho que ofrecer. Y de hecho, bueno, yo me acuerdo, yo tuve la oportunidad de venir aquí a Australia y estudiar en el año 2002, hice aquí yo mi maestría grabada, les sea de mucha utilidad. Y bueno, ustedes ya estarán viendo en su pantalla lo que será la presentación del día de hoy. Nosotros como Destino Australia somos un representantes de diferentes universidades. Ahorita de hecho somos representantes de 12 universidades australianas y nuestro objetivo es pues poder darles la información, toda la asesoría que ustedes necesiten, ayudarles con el proceso de admisión, con el trámite de visas y asegurarnos que de principio a fin ustedes tengan toda la asistencia requerida para que puedan alcanzar su objetivo de estudiar en Australia. Y precisamente estos seminarios nos ayudan mucho para que ustedes conozcan de manera general lo que les ofrece Australia. Así que bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente eso. Vamos a hablar sobre lo que tiene Australia como destino educativo, realmente la capital de Australia. Canberra, que es una ciudad muy interesante, es la capital de los poderes, la capital política de Australia. Y bueno, aquí está la cumbre del Parlamento. Y ahorita estamos ubicados en esta ciudad precisamente porque nosotros como destino Australia pues bueno, tenemos siempre la intención de visitar Australia, de estar aquí, de ver cómo les ha ido y nos ha dado mucho gusto ver que, pues la verdad, pues, todos nuestros estudiantes están muy contentos con el programa que han escogido, están, pues la verdad es que muy a gusto en estar aquí en Australia y también hemos podido platicar con las universidades, quienes también nos han dicho que están muy contentos con el desarrollo que han tenido nuestros estudiantes aquí en Australia. ¿Ok? Entonces, bueno, pues desde aquí, desde la ciudad de Canberra, les mandamos un fuerte saludo a todos y esperamos que este seminario, que como les digo es la versión, bienvenidos a este seminario en línea sobre maestrías y posgrados en Australia. Mi nombre es Kerry Ramírez, director de Destino Australia, y me da mucho gusto saludarlos.
Esta es la versión grabada del seminario que tuvimos hace un par de días sobre maestrías y posgrados en Australia. Y bueno, es un seminario que les da una idea general sobre lo que ustedes encontrarán en términos de la experiencia profesional que pueden tener en Australia, en una universidad, y créanme que es un seminario que les va a servir mucho. Es un seminario que tiene una duración de 35 minutos y pues bueno, vamos a cubrir diferentes temas que ahorita les vamos a platicar. El día de hoy me da mucho gusto saludarlos, de hecho desde la ciudad de Canberra. Estamos transmitiendo este seminario desde la... Y cuando yo me vine para acá, todo el mundo me decía, ¿Australia? ¿Qué te vas a Australia? Pues bueno, esto es Australia. Ahorita están viendo ustedes el mapa de Australia. Y Australia, que es un país sumamente interesante, es un país que tiene una extensión territorial muy grande. Para que ustedes se den una idea, básicamente el territorio de toda Australia es muy similar a lo que sería los Estados Unidos. O sea, es un territorio bastante grande, pero tiene una población muy pequeñita. Tiene solo 22 millones de habitantes que están aquí en Australia. Y para que se den una idea del tamaño que tiene Australia, para la gente que quiere viajar de Sydney a Perth, es básicamente un vuelo de aproximadamente entre 4 y 5 horas, pero en coche son aproximadamente entre 3 y 4 días. Y para la gente que viaja de Sydney al norte de Australia, la ciudad de Cairns,